Hablamos en este caso con Diana Campos, que pertenece a las actividades de la comunidad de San Egidio, concretamente al servicio de Amigos de la Calle. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia. Bueno, Diana, la comunidad de San Egidio lleva en Madrid 32 años. En primer lugar, preguntarte este servicio de dar comida y dar compañía a la gente de la calle del barrio de Malasaña. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Tú cuánto tiempo llevas en él? Nosotros en Madrid, como bien lo has dicho, más de 30 años y el servicio Amigos de la Calle unos 25 años. Y yo tengo más de 10 años en la comunidad de San Egidio y la verdad es que me ha permitido ver una realidad que está tal vez a las puertas de nuestra ciudad y muchos de nosotros no la vemos o no la queremos ver. Y es muy, muy bonito poder poner un granito de arena para que personas que están no solamente en una situación de calle, sino también en una situación de soledad, puedan encontrar una mano amiga en momentos muy difíciles como precisamente ha sido el confinamiento y la pandemia. Bueno, antes de ir al tema de la pandemia, ¿cómo era la rutina de este servicio de la comunidad? El servicio Amigos de la Calle es un servicio itinerante porque nosotros hemos visto que las personas de la calle no suelen moverse con facilidad a otros sitios o a los comedores por diferentes razones que no vamos a comentar, pero no, por seguridad, por no dejar sus cosas. Entonces nosotros vamos y también vamos directamente donde ellos están en grupos reducidos de antes eran 10 personas, ahora somos menos por grupo y íbamos 2 días a la semana antes. Después de la pandemia o durante la pandemia aumentamos, y eso lo comentaré con más detalle, los días que íbamos a visitar a nuestros amigos. Y esto tiene un sentido. Vamos siempre el mismo grupo de personas porque nosotros no solo buscamos darles la cena, sino sobre todo entablar una relación de amistad más estable con ellos y escucharles, ayudarles en lo que podamos, hacer cierta lazo de conexión con los servicios sociales o con las entidades públicas para encontrar mejores formas de ayudarles. Entonces, en cierto sentido, el reparto es casi una excusa, aunque siempre, por supuesto, la necesidad está, pero lo más importante es esa amistad que se desarrolla con las personas que no solamente están en la calle, hay muchas personas sin hogar, pero también hay otros grupos vulnerables, como podría ser mujeres que hacen la calle, digamos, prostitutas, o personas que aún no estando en la calle están en una situación de mucha pobreza y que sí requieren el alimento, ¿no? Un refuerzo de alimento. También hay personas mayores que más que el alimento material, digamos, buscan una compañía, buscan esa amistad, porque realmente a veces uno piensa en pobreza como que te faltan medios materiales, y lo es, pero también hay una pobreza en nuestras ciudades que es la pobreza de la falta de lazos, de la falta de compañía, de la soledad. Y generalmente personas que tienen la pobreza material muchas veces también tienen esta pobreza humana, ¿no? Y nosotros buscamos también suplir de alguna manera, y por eso el nombre de el servicio Amigos de la Calle, por eso se llama Amigos, porque nosotros no los vemos como unos cuerpos que alimentar, una fila de gente a la que darle la cena, lo vemos como personas que eventualmente son amigos y los amigos están precisamente en los momentos de dificultad. Esa actividad en marzo, antes de que empezase todo esto, la hacíais miércoles, jueves y sábados, puede ser, ¿no? No, la hacíamos miércoles y viernes. Los miércoles salían los adultos y los viernes salían los jóvenes universitarios y de últimos de secundaria. Los sábados lo que se hace es la Escuela de la Paz. Los viernes por la tarde y sábados es el grupo de acompañamiento con los niños de los barrios más deprimidos que se les daba el apoyo escolar. Y esto también va a tener que ver un poco con lo que voy a explicar de cómo ampliamos nuestros servicios, porque
La comunidad de San Egidio, aparte del servicio de Amigos de la Calle, tiene este servicio que te conté, la Escuela de la Paz, que ahora mismo son 3 escuelas de la paz. En 3 barrios con mucha concentración de personas extranjeras, como puede ser Lavapiés, Malasaña y el barrio de Pan Bendito en Carabanchel, que es un barrio pues, que se conoce por situaciones de pobreza y de exclusión. Pues vamos a ello, vamos al mes de marzo. El día 9 de marzo, el lunes, se anuncia que la docencia se cierra. Eso indica que se van a tomar medidas más restrictivas y el sábado empieza el estado de alarma y ya no se puede salir salvando excepciones muy contadas. Sin embargo, en fin, la comunidad de San Egidio seguís haciendo las actividades que hacíais. Explícame cómo, en primer lugar, cómo, lo que has dicho, cómo reforzáis vuestro servicio y cómo conseguís lidiar con las restricciones, ¿no? Del estado de alarma. Bueno, primero volvamos a aquel mes de marzo. Lo primero que más se sentía era un miedo tremendo, ¿no? Y se sentía que el único sitio seguro era estar en casa, ¿no? Y de ahí el hashtag que fue tan conocido, ¿no? Quédate en casa. Pero nosotros nos hicimos la pregunta, ¿y qué pasa con quienes no tienen casa? ¿Qué pasa con quienes, aún teniendo un sitio, dependen, por ejemplo, de la economía informal? Muchos de las personas, de las familias de las escuelas de La Paz, son personas que se dedican al comercio al por menor y que no podían. Entonces nos encontramos con una vulnerabilidad y una situación de desamparo y mucha desinformación de las personas y los amigos de la calle. ¿Cómo lo hicimos? En un primer momento nosotros decidimos que no podíamos caer en la lógica del sálvese quien pueda. Es decir, con la excusa, digamos, de que no se puede salir, no se puede dejar tampoco abandonados a tantas personas que no tienen un sitio, ¿no? Hicimos un llamamiento, lo puedes ver en la web, para reforzar las donaciones de alimentos y sobre todo proveernos de geles hidroalcohólicos, que en aquel momento ni siquiera había mascarillas, ni geles, ni nada, ¿no? Y sorpresivamente mucha gente se ofreció, ayudó, llevaron bocadillos y continuamos haciendo el servicio, pero ya no de la misma manera. Concentramos todo en la iglesia Maravillas, Nuestra Señora de las Maravillas, que está en el barrio de Malasaña. Y nosotros, al ser una asociación que trabaja también con los servicios sociales, nosotros teníamos un permiso que nos permitía desplazamientos puntuales los días que teníamos los servicios. Nosotros vimos que en ese primer momento la necesidad no solo de mantener lo que teníamos, sino también dar un apoyo extra, porque la necesidad era muy grande. O sea, vamos a pensar, había mucha confusión también. Muchas de las personas a las que ayudamos no hablan el idioma, no tenían toda la información, no estaba claro dónde podían refugiarse. Entonces también era un trabajo de tratar de informar y de buscar algunas alternativas para que las personas sin hogar tuvieran cierta protección. No es una labor solamente de dar alimentos, sino sobre todo de acompañar. O sea, ¿qué hace un amigo cuando su amigo, la persona que le tiene cariño, está en una situación difícil? Estar allí para apoyarle. Y ciertamente, aunque concentramos los repartos de alimentos en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, habían grupos pequeños, muy reducidos, que salimos a la calle de forma itinerante a encontrar a los amigos de la calle, que nosotros sabíamos muchos puntos dentro de la ciudad donde ellos se concentraron en esas primeras semanas. Luego vino lo de IFEMA, pero ciertamente el albergue de IFEMA se llenó el mismo día que se abrió. Me parece que recordar que eran 300 plazas y hubo personas que se quedaron en la fila y no entraron. Después se abrió un segundo albergue, también se llenó a su máxima capacidad. Entonces, no es cierto que todas las personas de la calle no querían irse a los albergues. Lo que sucedió primero es que muchas no tenían toda la información. Hubo
también hay un problema de que no les llegó la información a todos y otras personas tenían muchas razones para ellos de peso para no acudir a estos albergues. Y bueno, a mí me parece también importante que nos pongamos en la piel de las personas que están en la calle, ¿no? De un día para otro, en el mes de marzo y abril, desaparece todo lo que ellos están habituados. Por ejemplo, no tenían ni un baño porque ellos iban al bar de la esquina, no tenían, la gente a la que ellos pedían en el súper ya no estaba, se les miraba como si tuvieran, desde ya, como si tuvieran ellos el COVID, ¿no? La enfermedad. Si antes eran invisibles, era impresionante, ¿no? La calle vacía y solo se veían unos cuerpos durmiendo en la calle, que es los que quedan cuando ya nadie queda, ¿no? Entonces, es una imagen que nos lleva a una reflexión también. En aquel momento se nos llamaba la responsabilidad para no contagiar y es una responsabilidad que nosotros también asumimos con todas las medidas de precaución, manteniendo las distancias, pero también responsabilidad significa no dejar abandonados a quienes no tienen otra salida que mantenerse en la calle. Y esa era un poco la visión, ¿no? La invitación del Papa Francisco nos hacía en esa oración tan conmovedora en la Plaza San Pedro y nos decía, no tengáis miedo. Y nos decía también, estamos todos en la misma barca. Es una forma también de entender que esta pandemia nos llama a una nueva manera de relacionarnos, a una nueva manera de ver al prójimo, ¿no? Todo lo que le pasa a otro también nos atañe y este virus lo ha demostrado, nos ha igualado, todos podemos contagiarnos, todos podemos caer en este virus, pero lamentablemente no todos tienen la misma capacidad de curarse y de afrontarlo. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que no están en la misma posición para afrontar un confinamiento o una pandemia? ¿Cuánto tiempo tardáis en, vamos a decir, en acostumbraros a hacer el servicio durante el confinamiento? ¿Cuánto tiempo tardáis en reforzar la actividad que venís haciendo desde hace tantos años? Nosotros dependemos mucho de la solidaridad de las personas y en este momento de pandemia y aún ahora se vio una preciosa ola de solidaridad. Es decir, muchas personas se hicieron una pregunta, ¿no? Yo también me hice esa pregunta, ¿cuál es mi papel? ¿Qué tengo, cómo debo responder yo desde mi capacidad, ¿no? Y en ese momento llegaron cantidades de donaciones, llegaron voluntarios que quisieron apoyarles, y a cada uno les dimos el permiso de circulación, por supuesto, y siempre manteniendo las medidas. O sea, nosotros en ningún momento descuidamos la protección para evitar la propagación del virus, pero mantuvimos estos servicios gracias a la gran cantidad de voluntarios y de personas que llegaron a la iglesia a Nuestra Señora de las Maravillas para poner su granito de arena. Entonces, ¿qué hacíamos? En los bajos de la iglesia teníamos dos cuartos, tenemos dos cuartos, y ahí preparamos los alimentos. ¿Qué alimentos? Por supuesto, la situación de pandemia nos hizo cambiar el menú, digamos, ¿no? Nosotros antes ofrecíamos sopa caliente, bocadillos, fruta, café, nada que se pudiera servir lo pudimos mantener. Entonces cambiamos el menú y nos adaptamos a la situación con un menú de comida, digamos, preparada. Pasamos a entregarles comida hecha, digamos, precintada, bocadillos, un zumo, fruta, algo que les sirviera para alimentarse, pero que también a la vez tuviera unas medidas de higiene. Desde Roma, que es la sede, digamos, de nuestra comunidad, nos llegaron las mascarillas incluso antes de que llegaran a las farmacias y pudimos entregar sobre todo elementos de aseo, porque piensa que una persona que está en la calle, ¿cómo se lava las manos? Nos decían, es que hay que lavarse las manos, pero una persona de la calle no tiene dónde lavarse las manos si el bar está cerrado, por ejemplo. Entonces recibimos una donación de botellas de agua, por ejemplo, gran cantidad de botellas de agua, y las llevábamos también para que ellos pudieran tener ese aseo, ¿no? Y también mantas. Fue un abril bastante frío, con mucha lluvia, y a mí la verdad es que me llama mucho la atención, me hace recordar
cuando llegábamos y nos decían, vosotros sí venís, porque hubo un momento en que no iba nadie, ni siquiera los servicios sociales, porque no tenían los materiales de protección, los EPIs. Y era un momento de mucho abandono y de frío y de no tener con qué taparse. En medio de una pandemia, se pueden imaginar lo que es no tener ni una manta. Es una situación que no solamente te hiere el cuerpo, sino también el estado anímico, ¿no? Y bueno, y sobre todo algunos no hablaban el idioma, estaban muchos inmigrantes, también personas del este. Es un momento en el que no se puede mirar para otro lado y muchas personas afortunadamente no miraron para otro lado y pudimos hacer los repartos gracias a que muchas personas tuvieron la valentía. Y valentía no significa irresponsabilidad, valentía significa asumiendo la responsabilidad de no contagiar y no contagiarse, también asumir la responsabilidad de cuidar del otro. Bueno, de cara a septiembre, octubre, el otoño, ¿cómo os estáis planificando? ¿Cómo se presenta? Nosotros nos vamos adaptando a la situación como la vamos viendo. O sea, nosotros tenemos una observación constante de los desplazamientos de las personas sin hogar y vamos a formar o estamos ya organizando grupos para llegar a más gente. Lo que ahora se está viendo, por ejemplo, en las calles es que no se concentran gran cantidad de personas sin hogar en un solo sitio, sino que van ya en grupos más pequeños. A raíz de la pandemia también ha habido una situación positiva de que los servicios sociales han detectado, digamos, o han censado, por decirlo de alguna manera, a más personas de la calle y se están buscando respuestas. O sea, esto también ha demostrado que cuando se tiene voluntad se pueden hacer las cosas. O sea, y FEMA es la prueba de que se podía encontrar un albergue, aunque fuera temporal, para casi 300 personas o más de 300 personas. Entonces, afortunadamente, algunas personas sin hogar ya están saliendo de las calles, pero también hay más grupos que están llegando, personas de fuera, y la idea es ir donde ellos están manteniendo grupos más pequeños para mantener más fácilmente la distancia social entre nosotros, digamos, y llegar a más puntos con grupos más reducidos. Siempre nos vamos a concentrar en el centro de Madrid porque nosotros salimos, digamos, andando, ¿no? Vamos con los carros, vamos con la carga y localizando a estos amigos de la calle y entablando esa amistad a través de grupos tal vez más reducidos. Para terminar, Diana, a nivel de fe, a nivel personal, ¿cómo describirías esta experiencia? A mí me ha servido primero para entender que no nos podemos dejar paralizar por el miedo. Y esa invitación del Papa Francisco para mí fue un antes y un después. Eh, de los dos mensajes que dio para mí fueron claves, ¿no? Nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca. Y yo lo decía antes, o sea, no nos ha llevado a entender o a tener una noción tal vez más clara de quién es nuestro prójimo, quiénes son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son aquellos que están más débiles, aquellos que están más vulnerables. El hombre, como diría el Evangelio, ¿no? El hombre medio muerto al lado del camino, ¿no? Esa carne que sufre y yo como cristiana no puedo adorar la cruz de Cristo sin olvidándome a la vez de tantas personas que están cargando muchas cruces. Entonces nosotros en la comunidad de San Egidio, se me olvidó mencionar también antes, no solamente atendimos comida a las personas sin hogar, sino también que reforzamos el servicio de alimentos no perecederos a familias, sobre todo a familias que participan, de niños que participan en la Escuela de la Paz. Y nosotros íbamos con las furgonetas y les llevábamos el alimento porque realmente no se podía salir y ellos no tenían los fondos para comprar una dieta, digamos, para que los niños tuvieran una dieta adecuada durante este tiempo. Recuerda que al cerrar las escuelas los comedores tampoco estaban activos y estas familias realmente se vieron en una dificultad muy grande para alimentar a los niños. Y eso fue otro de los servicios. Entonces, el aprendizaje es
ver de cerca el dolor no nos debe hacer tener miedo o ahuyentarnos, sino también tomar una responsabilidad. Yo creo que no estamos, realmente creo que este es un cambio de época, ¿no? Nos ha puesto, la pandemia nos ha puesto patas para arriba muchas de nuestras seguridades y nos ha llevado a entender que todos somos uno, como bien lo decía el Papa, y que como uno nos tenemos que comportar. Es el tiempo, este tiempo, ahora también es el tiempo de la responsabilidad. La responsabilidad para no contagiar y la responsabilidad de no olvidar a tantas personas que van a pasarlo mal, lo están pasando mal y muchas más, porque a la emergencia sanitaria ha venido una crisis económica y una crisis social muy profunda que vamos a tener que también desde todos los ámbitos enfrentar. Y este es el momento de actuar con responsabilidad en todos los sentidos. Y cada uno de nosotros, cada uno podemos aportar y podemos tener ese sentido de responsabilidad que es tan necesario en este momento. Pues Diana Campos, de verdad, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por el servicio que habéis prestado y nada, que vaya todo lo mejor posible de cara al futuro. Muy bien, muchas gracias. Hablamos con el padre Jaime Vales, párroco de las parroquias de Nuestra Señora de los Desamparados y de San Lucas, en el barrio de San Cristóbal, ambas. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. La primera pregunta sería cómo es la rutina, ¿no? en las parroquias, cómo es el día a día, cómo era antes del confinamiento del mes de marzo. Bueno, nosotros nos encontramos en un barrio que socialmente es ya un barrio vulnerable, ¿no? Que hay una pobreza, pues, una situación social bastante delicada. Tenemos una población magrebí muy alta, mucha inmigración por parte de Latinoamérica, incluso de Europa del Este. Entonces estamos en un barrio que la gente viene, intenta sobrevivir. Nosotros desde las Cáritas parroquiales pues tenemos mucha incidencia social en el barrio. Estamos hablando de casi unas 350 familias, que tú si haces una idea, tenemos más de 1.200 personas, 1.300, ya de normal, así como algo del día a día en nuestro barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Trabajamos en coordinación con otras entidades sociales, Educación, Cultura y Solidaridad, directamente con servicios sociales, tenemos un trato muy directo. Entonces el día a día pues implica, además de la pastoral propia de la Iglesia Católica evangelizadora del anuncio del Evangelio, está también todo esto de Cáritas. Ayudamos en alimentos junto con un proyecto de la Comunidad Europea, ayudamos en algunas asistencias legales, de trabajo, incluso a veces económicamente, ¿no? Pero eso es un poco, lo principal de nuestras Cáritas parroquiales está en ayudar a la gente a hacer un camino para salir de la situación vulnerable en la que se encuentran. Entonces, antes del COVID, pues teníamos familias ya bastante vulnerables en esta situación. Entiendo que también hay vinculación, ¿no? con los colegios de la zona por el tema catequesis o por esta vía de Cáritas, ¿verdad? A ver, nosotros con los colegios estamos hablando que los colegios de San Cristóbal son todos públicos. Entonces, la relación que tenemos es más con el profesor de religión, pero es muy puntual. No tenemos una incidencia muy grande, porque también estamos trabajando y caminando toda esta dimensión junto con ellos. Es verdad que con los colegios la dimensión caritativa se trabaja más, menos la catequética, pero más la caritativa. ¿Por qué? Pues a lo mejor un colegio hace pues una colecta para Manos Unidas, zasca, y tenemos ahí una dotación importante para donar a gente con necesidades y bajos de recursos. Oye, que hemos hecho una colecta por la colecta Kilo, la operación Kilo, oye, pues va todo para la parroquia. Oye, que hemos hecho, que hay un proyecto muy chulo aquí en el barrio de venta de libros y hemos recaudado pues tanto dinero para alimentos para Cáritas, de una venta de libros que se hace. Son pequeños proyectos que tienen los colegios en esta Ujú.
antes de comenzar el confinamiento, ¿cómo se vive en el barrio esa semana de marzo en la que se anuncian medidas de que se van a cerrar los colegios, la semana en que se declara estado de alarma? ¿Cómo se viven esos días? Yo es que la vorágine televisiva y todo lo que sale en la prensa, yo no le he podido seguir y tampoco he visto yo que aquí en el barrio la gente se haya tomado muy en serio al principio todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que no es como lo más preocupante cuando te falta que comer, te falta donde, o sea, toda tu ropa, te faltan pues una serie de recursos, pues no te estás preocupando por lo que los medios te están bombardeando, que parece que muchas veces no es del todo veraz al 100%. Entonces, esto es como la noticia de siempre. Bueno, nos están metiendo miedo, nos están metiendo miedo, nos están metiendo miedo. Así un poco antes del 11 de marzo, 10, 11 de marzo. Claro, pero lo que pasa en las noticias, o sea, comparto tu impresión, pero lo que Ah, pasa... no, pero te digo, esto es lo del barrio, esto es lo del barrio. La gente piensa esto, o sea, que Claro, la claro, gente aquí no se ha hecho mucho cargo de decir, bueno, esto es lo que hay. claro. Entonces No, no se ha visto, nada ha cambiado. Es verdad que a partir del 11 esto cambia radicalmente. claro, pues son esos días en que cambia todo, en que lo que pasa en la televisión pues ya afecta a todo el país con el tema del confinamiento, cómo es esa primera impresión, ¿no? Esos primeros días. Hombre, lo principal es, claro, cuando empiezas todo eso, o sea, nosotros entre el 11 y el 15 de marzo, que además yo sí que caí también con el COVID y demás, enfermo y demás, metido bien encerrado, en ese tiempo la gente pues dice, hay que ir a misa, no hay que ir a misa, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, los niños están en casa, bueno, aquí en el barrio, como si fueran vacaciones. O sea, como te digo, que no se hizo mucho caso, la gente cuando se dijo a los niños, nada, que no hay clase, pues tenías las plazas petadas, llenas de gente, la gente aquí, el parque gran. Claro, día 15, que ya se decreta realmente un encierro, una cuarentena, pues la gente ahí, aún así, tuvo que estar la policía en la calle un par de días hasta que la gente no dejó de salir, ¿eh? Porque es un barrio en el que hasta que tú no ves las cosas, pues no te las tomas en serio. Y luego durante ese tiempo, pues todo el mundo pensábamos que iba a durar 15 días. Solo 15 días, como mucho, 20. No te pensabas que iba a ser lo que ha sido, claro está. Entonces, mucha de la gente, pues sí, se metió en sus casas y se quedó tranquilita. Mucha, pero no toda, porque ha habido un porcentaje muy grande que dejó de trabajar y dejó de cobrar el mismo día. Porque vivimos en un barrio donde económicamente la gente vive de lo que cobra ese día. Tú vas a trabajar a una obra X y lo que cobres ese día es lo que comes ese día, mañana lo de mañana. Pues tú imagínate que tienes para cobrar pues hoy y ya te dicen, mañana no trabajas. Y dices tú, pues qué faena. Pero es que además no puedes buscar trabajo. ¿Y qué como mañana entonces? Y yo qué le doy a mis hijos, y yo qué ahora qué hago, y es que tengo un alquiler, oye, que es que el alquiler además es que lo debo de hace 2 meses, oye, si es que además, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Tengo dinero que tengo, a ver, que tengo a mi padre enfermo en Colombia, en Bolivia, lo que sea, ¿cómo le voy a mandar dinero ahora? Entonces la gente se vio ya con grandes problemas desde el minuto cero, ¿verdad? Que unos, como bien te digo, los niños a la calle, pero los que preocupaban en el mundo laboral. Nosotros aquí en el barrio, la situación más crítica se encuentra en vivienda y en tema de trabajo. Entonces ahí la gente sí que ha dicho, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? No, rápido. Entonces, Cáritas, junto con el resto de entidades sociales del barrio, empezamos un trabajo en común, una red de apoyo. ¿Cómo se desarrolló esa red? ¿Cómo, logísticamente, cómo fue? Pues como nosotros ya tenemos una vinculación y una relación habitual, o sea, nosotros ya desde que yo llegué a esta parroquia hace 3 años y el párroco anterior, pues había una relación con la unidad de vecinos, con las entidades sociales de cultura y solidaridad, con los servicios sociales, con los proyectos de mediación de calle, con los PIC, con los PAC de los institutos y colegios, pues bueno, del instituto y colegios, pues como ya había una relación, lo único que hicimos fue, chicos, tenemos que juntarnos y ver qué hacer, ¿no? Entonces nos juntamos, empezamos a hablar, empezamos a compartir y a decir, ¿cómo abordamos esta situación?
¿Por qué? Porque nos ha desbordado a todos. Date cuenta que en menos de 15 días estamos teniendo una demanda de casi 100 personas nuevas, unidades familiares, que nunca hubiesen necesitado de ayuda si no fuese a causa del COVID. ¿Por qué? Porque se las apañaban bien en una casa, vivían en su casa con sus hijos, iban a trabajar y volvían. Ya no pueden ir a esa casa, ya no pueden ir a su trabajo donde cobraban por horas. Si tú no vas a ese trabajo, que además es contrato en negro, no te van a pagar. Entonces esa gente que estaba viviendo bien y tranquilamente con un buen sueldo, en negro claro está, pues ahora es cero patatero. Y bueno, entonces nosotros empezamos, como dijimos en su momento, a soñar. Empezamos, oye, ¿cómo soñamos un proyecto de ayuda para el barrio? Pues montamos una página web, un formulario a través de la unidad de vecinos de San Cristóbal. Ahí está alojado el formulario. La gente lo rellenaba, nos llegaba la información a un equipo que tenemos de especialistas, por así decirlo, y entonces los especialistas trabajamos el caso. Veíamos un poco la situación de esa familia, se lo pasábamos a un call center que teníamos, y entonces teníamos unas 20, 30 personas que llamaban a todas esas familias, y hacían una especie de cuestionario, y nosotros a partir de ahí decidíamos qué tipo de ayuda necesitaba esa familia. Y al mismo tiempo, esa información la volcábamos en servicios sociales. Se la mandábamos a servicios sociales. ¿Para qué? Para que no hubiera duplicidad de ayudas. Si había un sueño real, era ayudar a los más necesitados y que no hubiera duplicidad de ayudas. Esto, claro, no es tan fácil. Cuando lo sueñas, dices tú, qué guay, vamos a hacer algo súper chulo y real, pero cuesta lo suyo. Estuvimos trabajando además codo con codo, y te he de decir que los servicios sociales, y esto me gusta decirlo porque es verdad al 100%, servicios sociales de nuestra zona trabajan, pero vocacionadamente, y han estado sábados, domingos, incluso en horas que no son laborales suyas, atendiendo casos. Yo he tenido pues, llamadas de teléfono con gente de servicios sociales a las 9, 10 de la noche, 3 o 4 llamadas al día durante un mes entero, que a veces dices, oh, hay gente que se toma en serio su trabajo. Pues sí, lo hay. Y concretamente los servicios sociales. No sé el resto, no puedo hablar del resto, pero yo tengo que hablar de los servicios sociales de Eduardo Minguito que tenemos nosotros, sí que se han tomado en serio esta labor. Entonces, junto con ellos, coordinamos los casos, les presentamos los casos, y ellos también iban viendo qué casos tenían ya duplicidad de ayudas, nos lo comentaban, y nosotros pues atendíamos a quien más necesidad lo tuviera. En paralelo a todo esto, recibíamos donativos, porque claro, una red de apoyo sin dinero y sin especie, ¿qué haces? Pues no puedes hacer nada. Entonces nosotros tuvimos como dos partes. La primera fase, que fue de pedir ayudas, pedimos unas cuantas ayudas, nos dieron una serie de donativos hasta casi 20.000 euros, que nos ventilamos en 15 días. Unas cuantas familias, pero claro, necesitaban ayuda, y 20.000 euros se nos fueron súper rápido. Y tuvimos un problema porque nos quedamos en cero de ayudas de esta red. Concretamente a la parroquia se nos encomendó, porque tenemos la posibilidad de que sea deducible de Hacienda, se nos encomendó dentro del barrio recoger el dinero. Nosotros recogimos el dinero e incluso recogimos los donativos en especie para poder dispersarlo a quien más lo necesitase, ¿no? Entonces, teníamos ese almacén, teníamos ese recurso de dinero. Te digo que nos gastamos todo, nos ventilamos todo en 15 días, y escribí una carta. Escribí una carta que publiqué en mi página web, que mandamos a una serie de contactos, y esa carta sensibilizó a muchísima gente. Los 20.000 euros se quedaron cortos con el resto de donativos que se han hecho a lo largo de estos 3 meses. O sea, se quedó en algo ridículo, porque hemos tenido muchísimos donativos, desde un señor que hizo una transferencia de 1,50 €, hasta una familia que hizo un donativo de 3.000 euros a título personal. Esas ayudas lo que ha llevado es a que podamos atender a muchísima más
gente, muchísimas más personas, todo en coordinación con servicios sociales. También, pues conseguimos, no sé si te sonará, supongo que sí, la food truck de World Center Kitchen de José Andrés, de cocinero. Sí, sí, claro. Pues conseguimos pues, también con una mediación y en coordinación con el espacio de vulnerabilidad social del Ayuntamiento de Madrid, 600 menús diarios para aquí, para San Cristóbal. Y aún así todo esto no era suficiente. O sea, para que te hagas una idea, hemos atendido posiblemente a más de 5.000 personas durante este tiempo de confinamiento. Además, yo es que ya perdí la cuenta, 5.000 es una burrada, ¿eh? Por lo que me comentas, entiendo que en ese barrio, o sea, existe, vamos a decir, un sentido de comunidad especialmente fuerte, unas redes, pues de asociaciones vecinales, pues que quizás no se vean en otros barrios de Madrid y que con el confinamiento se han reforzado de una manera sin antecedentes, ¿no? Yo lo entiendo así, según... En nuestro caso, lo que ha sido visibilizarlo aún más. Porque te puedo decir que durante estos años hemos hecho actividades en conjunto, campamentos en conjunto, bueno, campamentos. Yo tenía mi campamento, otros el suyo, Casa San Cristóbal tenía el suyo, y teníamos un día que teníamos un campamento con los 400 niños, o los 300 que fuese. Y dices tú, oh, qué guay, ¿no? Tenemos otras actividades, o sea, ya hay un proyecto aquí de intervención comunitaria en San Cristóbal, donde todas las entidades que viven aquí expresamos, compartimos y hacemos algo juntos. Ahora lo que ha sido es simplemente poner en visibilidad a toda la gente que trabajamos muy bien juntos y que tenemos una misma visión, una misma línea de ayuda, ¿no? Para la gente. ¿Y la desescalada cómo fue? Cuando se empiezan con las fases 0, 1, ya se puede empezar a salir. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues nosotros tenemos una población mayor. O sea, si por un lado tenemos una población alta de gente extranjera, luego la gente nacional es gente ya muy mayor. Es gente que ha tenido mucho miedo. Tenemos, te podría decir, la desescalada para dentro de la iglesia y la desescalada para el ámbito laboral. La gente en el primer momento que se ha podido salir se han ido corriendo a los lugares para poder buscar trabajo. Y lo hemos notado, ¿eh? Hemos notado que hay familias que sí que lo han tenido más fácil, o por lo menos que han sido más avispadas, o han tenido más suerte a la hora de encontrar trabajos, pero ha habido muchas otras que se les ha muerto también el abuelo al que atendían, o que en la casa en la que ellos estaban atendiendo, pues no les quieren de momento porque seguimos confinados. Y ya no te digo ahora, puesto que San Cristóbal es el sur de Villaverde, y Villaverde ahora mismo en España está como brillando por foco de COVID. Sí. Entonces tenemos una desescalada en la que la gente, bueno, pues ha ido buscando trabajos, ha ido a menos las ayudas, porque servicios sociales nos manda menos. Para que te hagas una idea, servicios sociales ha llegado a tener en un fin de semana 3.000 llamadas para que se les atienda. Entonces nosotros también hemos tenido una burrada de llamadas, yo en el móvil, en el fijo, todo. En la desescalada se ha notado que ha ido a menos. Hemos recogido sobre todo a las familias que no han podido salir adelante, las seguimos medio atendiendo como podemos, porque no se puede con todo. Que además a nivel alquileres les sangran aquí a la gente. Estamos hoy a 25 de agosto, aunque estáis ya planificando, preparándoos para, en fin, para un futuro que se pueda parecer en parte a lo que ocurrió en marzo de abril. A ver, nosotros en la red de apoyo de San Cristóbal, que así es como nos presentamos, más o menos, en lo que tuvimos unas reuniones, es verdad que poco a poco nos hemos ido dando cuenta que ya no se nos requiere tanto, pero lo mantendremos durante un tiempo y de hecho como los lazos ya están hechos, la relación entre nosotros es natural, entre el dinamizador vecinal, la de educación cultural, la Casa San Cristóbal, hay una, bueno, incluso es del centro de salud, la trabajadora social, es muy fácil volver. Nosotros de momento seguimos atendiendo a lo mejor 1 a 2 casos semanales, más o menos, pero que son los que notamos más acuciantes. También se ha notado que estamos de vacaciones y la gente
se ha replegado en sus casas y en sus cosas y no nos está exigiendo. Pero ahora en septiembre nos van a empezar a exigir ayuda a tutiplén. ¿Por qué? Porque los que ya tenían ayudas y los que necesitaban ayudas son los que menos ayuda necesitan ahora. ¿Por qué? Porque esos ya venían ayudados. Pero los que no tenían nada de nada, perdón, los que tenían solo trabajo y se quedaron sin nada de nada, ahora son los que, si siguen igual, nos seguirán pidiendo ayuda. De cara a un futuro desfasamiento, porque nos pueden recortar fases o incluso volver a meter en cuarentena, pues no temo un poco por los mecanismos, pero sí que temo por la economía de las familias. Las familias es que no sostendrían esto. Tendría que venir aquí alguien a solventar, sobre todo el tema de alquileres, que eso es el de sangre de este barrio. Ya para terminar, Jaime, al igual que le pregunto a todas las personas de esta sección dedicada al trabajo de la Iglesia, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista espiritual, de relación con Dios, ¿cómo explicarías lo que han sido estos meses desde ese punto de vista? Mira, yo soy sacerdote, evidente, ¿no? Sí. Entonces, el ser sacerdote en este barrio de estos años, pues en la catequesis, en las cuestiones propias, pues estoy pues como metido en pez en el agua, como pez en el agua. A nivel social, pues también estoy bastante implicado, sobre todo en Cáritas, con servicios sociales, pero el tiempo de confinamiento, el tiempo de desescalada, me ha permitido conocer y relacionarme con vecinos, con gente del barrio que no hubiese pisado la iglesia, que no hubiese conocido la iglesia. Para mí ha sido una oportunidad de dar a conocer el valor tan precioso de la fe, a través de la caridad, a través de gestos, de hablar con alguien. O sea, a mí ha habido gente a raíz de todo este confinamiento que se ha acercado a preguntar, incluso a defender, ¿eh? Porque hemos tenido algún ataque de la iglesia, por algunas, incluso los mismos pues, vecinos de aquí con los que hemos estado colaborando, pues nos han ayudado y nos han, pues, se puede decir defendido, pero está siendo una experiencia preciosa de trabajar juntos, de conocernos y de amarnos, que al final también está en esto, ¿eh? El de amar juntos. El anuncio del Evangelio no es única y exclusivamente el sacramental, sino el cómo sembrar el Evangelio dentro de la bondad, de la justicia, de la misericordia, de la fidelidad que nos hablaba en el Evangelio que tocaba hoy, 25 de agosto, cómo eso se puede vivir día a día. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Ser fermento de la luz, del amor, de la caridad de Cristo, que se experimenta así. Yo sé, ¿no? Porque también nosotros en la parroquia hemos tenido la misa por YouTube y demás, hemos hecho muchas cosas por Zoom, pero lo importante en todo este tiempo de confinamiento es que el Evangelio se ha anunciado, a lo mejor no con palabras, como decía San Francisco de Asís, sino solo caminando y con hechos por el medio del barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Muy bien, pues Jaime Vales, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Desamparados y San Lucas de San Cristóbal, barrio San Cristóbal, muchas gracias por tu testimonio, por compartir tu experiencia y de verdad de corazón, que vaya todo lo mejor posible de cara a lo que pueda venir. Muchas gracias. En este caso hablamos con Juan Moreno. Él es estudiante de árabe y hebreo en la Complutense. Y bueno, Juan, perteneces a la mesa de jóvenes de la Vicaría Quinta, que ha estado trabajando dentro del Plan Esperanza durante el confinamiento. Bueno, pero ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues yo muy bien, todo bien por aquí, aguantando el calor, pero es lo que nos toca. Bueno, explícanos un poquito antes en qué consiste esa mesa de jóvenes de la Vicaría Quinta. Pues la mesa de jóvenes de la Vicaría Quinta es un grupo de jóvenes de todos los barrios que componen la Vicaría Quinta. Estos barrios son Orcasitas, Susera, luego también está la parte de Delicias, Arganzuela, etcétera. Pues todos esos barrios que compone la Vicaría, hay un joven de cada una de las parroquias. Y bueno, háblanos un poquito también del Plan Esperanza, en qué consiste, cuándo surge. Pues el Plan Esperanza surge un poco como una respuesta a lo que es toda la situación generada por el virus del COVID-19, ¿no? Nuestro obispo, don Carlos, decidió que necesitábamos un plan de acción para responder a la emergencia
social, sanitaria y también pues en cuanto a fe que generó este virus, ¿no? Y decidió contar con los jóvenes para esta respuesta. Para ubicarnos un poco en el tiempo, te pregunto antes a nivel particular, ¿cómo vives aquella tercera semana de marzo? Porque entiendo que es la que más te puede marcar además como estudiante. El lunes 9 de marzo el gobierno de Madrid anuncia que se cierra la actividad. ¿Cómo vives esa primera semana? Pues bueno, es una historia un poco curiosa porque yo estaba en Kuwait con una beca. Entonces en Kuwait el virus llegó mucho antes. Kuwait es un país que está al norte de Arabia Saudí, al sur de Irak, y pues también tiene frontera con Irán, una frontera muy pequeñita, pero bueno, tiene mucha relación. Entonces el virus había entrado ya unas cuantas semanas antes en Kuwait a través de Irán. En Kuwait la respuesta fue muy rápida y allí me cerraron la universidad, así que vine aquí. Y ya cuando estaba aquí, que llevaba ya 2 semanas en España, pensándome volver allí a Kuwait, pues ya todo se cerró aquí. Luego también, poco después, la Universidad de Kuwait anunció que suspendía las clases definitivamente. Así que, bueno, para mí fue un poco simultáneo porque eso significó de forma muy abrupta el final de mi beca. Pero bueno, contento de que al menos pudiera estar en casa con mi familia. El sábado 14 de marzo el gobierno declara estado de alarma. Tú, Sí. desde la parroquia, desde la vicaría, ¿cuándo se empiezan a llegar las primeras instrucciones? ¿Cuándo empiezas a oír hablar de este Plan Esperanza? Pues bueno, el Plan Esperanza la verdad es que tardó un poco en fraguarse, también porque es a nivel de obispado. Antes de eso tuvimos una reunión en la mesa de jóvenes del barrio con el vicario, bueno, de la vicaría, claro, con Juan Pedro, que es nuestro vicario, y también con Cáritas. Y estuvimos viendo pues qué se podía hacer, ¿no? Yo empezaba a oír iniciativas. En la parroquia se estableció un fondo de emergencia para ayudar a todas las personas que no tenían suficiente dinero para comer, ¿no? Debido a que se habían quedado sin trabajo o se habían quedado sin ingresos. Luego, también desde Cáritas me llamaron de una parroquia que hay al lado de mi casa, aquí en Arcasitas, para cooperar y tal. Pero el Plan Esperanza como tal de la Diócesis de Madrid, yo creo que no empezó hasta finales más o menos del confinamiento. Bueno, un mes antes del final del confinamiento, más o menos. Entonces yo creo que sería abril más o menos. Abril, mayo. Sí, finales de abril. Entonces, antes de empezar este Plan Esperanza, que empieza a ponerse en marcha un mes antes del final del confinamiento, ¿qué actividades hacéis para, en fin, para ayudar a los demás desde la vicaría, desde la parroquia? Pues, hombre, bueno, como estábamos dentro del confinamiento, pues estaba un poco limitado, ¿no? Dentro de mi parroquia sí que se mantuvo siempre la actividad. Mi parroquia es la Parroquia Virgen de la Fuensanta, estuvo siempre abierta, el párroco siempre estuvo ahí un poco al pie del cañón, ¿no? Recibiendo a gente y haciendo todo lo que fuera necesario. Se puso también en pie un sistema de llamadas, ¿no? Un poco en movimiento para hacer una cadena de llamadas y llamar a toda la gente mayor de la parroquia que lo necesitara. Luego el tema este del fondo de emergencia, que era más una aportación económica, ¿no? Y luego también, pues yo soy monitor de tiempo libre, ¿no? De un grupo que también está bastante vinculado a la parroquia. Y también, pues pusimos en marcha actividades que pudiéramos hacer online, ¿no? Es cierto que al principio estábamos un poco más limitados en cuanto a hacer algo. Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Todos queríamos hacer algo y teníamos ganas de hacer algo, pero teníamos que estar en casa, ¿no? Entonces, las primeras actividades sí que fueron un poco más desde la distancia, al menos en mi caso. Sí que me consta que hubo gente que pudo meterse más presencialmente, ¿no? Pero en general todos, pues, empezamos a mover iniciativas un poco en la distancia. De hecho, el principio del plan de Madrid Esperanza, pues, fue todo online. ¿Tú concretamente qué actividades has hecho, en qué has participado antes del Plan Esperanza y durante el Plan Esperanza? Pues yo sobre todo estuve metido en organizar actividades para chavales y también juegos online, eso desde mi grupo de tiempo libre. Y luego también, bueno, poco después del Plan Esperanza, Cáritas, ya presencial, que me hicieron un salvoconducto y pude estar allí. Y luego durante el Plan Esperanza, pues organización del Plan Esperanza, elaboración de, bueno, el Plan Esperanza realmente consistió un poco en una serie de reuniones, ¿no? Entonces todo lo que era preparar estas reuniones, materiales, organizarlas, quedar luego entre los que estábamos organizándolas y tal, ¿no? Un poco más labor organizativa, ¿no? Yo así más al pie del cañón en lo que he estado es Cáritas, me pilló al final,
o mi labor de monitor online, ¿no? Quedando con los chavales a través de Skype y cosas así, o de Zoom, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que tampoco he hecho aquí nada increíble, ¿no? Un poco lo que he podido. ¿Has estado coordinando? ¿Has estado, vamos a decir, recibiendo instrucciones por parte de algún equipo del que hayas formado parte? Sí, bueno, yo como monitor, ¿no? De mi equipo de monitores que nos tuvimos que coordinar y bueno, fue bastante necesario para mover bien nuestras redes sociales, somos bastante activos y también pues para prepararlo con nuestros chavales, ¿no? Eso por un lado y también para preparar materiales, ¿no? Que pudiéramos subir a las redes sociales o que pudiéramos enviarles a nuestros chavales, eso por un lado. Y luego sí que más coordinando dentro de lo que es el Plan Esperanza, ¿no? A nivel ya de coordinación más puramente coordinación, ¿no? Que es simplemente pues prepararlo todo, ¿no? Y ver un poco también pues hacia dónde queríamos ir y con qué objetivos. ¿Habéis tenido que trabajar, entiendo, con gente de otras parroquias, de otras vicarías? ¿Qué tal ha sido la coordinación, el trabajo conjunto? Hombre, yo creo que muy positivo y también muy necesario, ¿no? Porque al final todos somos iglesia y eso es necesario que se vea y que se note día a día, ¿no? Curioso, estaba una vez en una reunión de Cáritas y comentaban una frase que me gustó mucho, que es afectividad es efectividad en cuanto a trabajar. Eso también lo he visto mucho con mi labor de monitor, ¿no? Si tú te llevas bien con tus compañeros de trabajo, si tú tienes una relación muy estrecha con ellos, sin que llegue a interferir con tu trabajo, ¿no? Puede ayudarte a tener un equipo mucho más cohesionado y comprometido y a trabajar mejor, ¿no? Eso en la iglesia lo necesitamos porque necesitamos ser comunidad, ¿no? Caminar juntos. Entonces, para mí el poder trabajar con gente de otras vicarías, sobre todo en el Plan Esperanza, ¿no? De otras parroquias, de otros barrios, de otras realidades, fue muy positivo, ¿no? Pude aprender de todos ellos, pude ver que había jóvenes como yo dentro de la iglesia y la verdad es que muy bien. Muy bien. ¿Nunca antes habías participado en una actividad con tanta movilización, podríamos decirlo así? Bueno, lo más grande que hicimos fue a nivel de la Vicaría Quinta y fue el año pasado, fue, bueno, preparar parlamentos, que eso se ha hecho en varias vicarías, y también a nivel de nuestra vicaría la acogida de TC. No sé si te suena el encuentro que hubo de TC el año pasado, diciembre, que estuvo muy bien, la verdad. Pues eso era, por así decirlo, lo más grande que había hecho yo. Pero sí que es cierto que siempre que lo organizábamos era más territorial, ¿no? Esto sí que ha sido un poco más en cuanto a todo Madrid. Así Sí, que claro. sí, para mí la primera vez. ¿El Plan Esperanza sigue en marcha ahora en agosto? Sí, sí, sí. O sea, bueno, sigue en marcha. Todos los planes, ¿vale? Tienen un recorrido limitado, ¿no? En cuanto a que se desarrollan, llegan a su plenitud y luego ya pues mueren, no como algo negativo en el sentido de que se vayan a acabar, sino en un sentido de que dejan la puerta abierta a evolucionar en una cosa diferente, ¿no? El Plan Esperanza sigue activo, ha estado activo durante todo este mes de julio con, bueno, las noches que se organizaban en la Almudena y demás, no sé si te suena, de cine y tal. Eso ha sido como la última fase. También ha habido, bueno, hubo una primera fase que es en la que más yo estuve, que era tema de coordinación, lluvia de ideas, era un poco en plan think tank, ¿no? De qué podíamos hacer los jóvenes. Y ahora mismo lo que queda es, bueno, en agosto estará todo un poco parado y en octubre se pretendía hacer un festival de los jóvenes, ¿vale? En el que se presentara todo eso, ¿no? Eh, ahí se presentará, ¿no? Y se verá en qué acaba. También hay una comisión de voluntariado general, ¿vale? Que busca, por así decirlo, crear una bolsa de voluntariado para jóvenes de todo Madrid, ¿vale? Y para mover encuentros y mover voluntariado a nivel de la diócesis, no solo a nivel de barrios y demás. En el sentido de que si tú eres un joven que está, pues yo qué sé, donde sea, ¿vale? En Vallecas y quieres hacer un voluntariado, pues te vas a esta aplicación o a esta página web y te sale voluntariados abiertos en Vallecas. O si quieres irte a otro barrio, voluntariados abiertos en el barrio Salamanca, lo que sea, ¿vale? Y la idea es crear eso a nivel de toda la diócesis, aunar voluntarios, aunar voluntariado y ver un poco pues cómo lo hacemos. Esa es la semilla, o yo, en mi opinión, el proyecto más gordo que ha quedado del Plan Esperanza, ¿no?
Luego todas las cosas, sobre todo si están bien hechas, llevan su tiempo, ¿no? Y esto tendrá su desarrollo a lo largo del tiempo. Pero sí, vamos, el Plan Esperanza sigue vivo, vamos, sigue más vivo que nunca, sigue andando y yo espero que podamos ver sus frutos próximamente, en no mucho tiempo, la verdad. Y ya para terminar, Juan, ¿qué has aprendido? ¿De qué te ha servido esta experiencia? Bueno, pues yo me quedo con todo lo que he aprendido como cristiano, ¿no? Ya que estamos también pues en un videoblog cristiano, ¿no? Y que estamos aquí pues para hablar de eso y para hablar como jóvenes de nuestra fe. Para mí, pues por un lado es impresionante pensar en lo pequeños que somos, ¿no? Y en que deberíamos ser más humildes ante Dios, ¿no? No en el sentido de un Dios malo que nos ha enviado esto para castigarnos, ni mucho menos, ¿no? Sino en un sentido de decir, bueno, es que esto, ¿sabes? Un bichito tan pequeño puede cambiar las cosas tanto, ¿no? Y en mi caso, pues por ejemplo, estaba en Kuwait y al día siguiente ya estaba aquí, ¿no? Entonces lo que he aprendido, pues sobre todo el tener humildad ante Dios, confiarse también en sus brazos, ¿no? Y dejar que Él nos guíe un poco y nunca perder la esperanza, ¿no? Saber que como pueblo de Dios caminamos, ¿no? A veces igual caminamos un poco en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, pero somos pueblo de Dios y Él camina junto a nosotros, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante es que después de tiempos de muerte, ¿no? Vienen tiempos de resurrección. Y eso es lo más importante, que Dios trabaja a través de todos nosotros y que después de toda esta pandemia y después de todos estos meses de dolor y de frustración, pues veremos cambios y veremos sus frutos, ¿no? Los frutos de un pueblo en marcha y los frutos de la fe. Yo así lo espero, la verdad. Pues bueno, de verdad, muchas gracias por explicar tu testimonio, vamos a decir, logístico, ¿no? De todo este trabajo que se ha hecho y también de tu testimonio de fe. Y nada, te deseo mucho ánimo, mucho acierto para seguir trabajando en estas cuestiones que a tanta gente le ayuda. Y nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Venga, hasta luego. Hablamos en este caso con José Lerín de la parroquia de Caná. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Bueno, José, sin duda la parroquia de Caná es una parroquia muy grande, muy potente por las oraciones, vigilias y demás actividades que se organizan, aunque las vigilias son quizás la actividad más conocida. Yo quería preguntarte un poco antes del confinamiento, antes de que empezase todo esto, ¿qué actividades de cara al público hacíais en la parroquia? Pues como actividades hay muchas, o sea, nosotros los jóvenes, yo como joven profesional universitario, teníamos, pues muchos estamos involucrados en la parroquia ayudando con charlas que damos a los chavales, con catequesis, ¿no? Con un montón de cosas. Hacemos, bueno, de hecho hacemos campamentos, que eso después lo explicaré, que ha sido después del confinamiento, que lo hemos organizado los chavales jóvenes, pero actividades bastantes. Ahora así es verdad que ajeno a lo que es la parroquia está, bueno, la Fundación Cana, que es de la parroquia también, y entonces hay chavales que podemos participar con chicos con discapacidad intelectual y algunos un poco física, ¿no? Y entonces vamos a la Fundación Cana, que está dentro incluso de Cana, y hay un montón de actividades que realizar con ellos, y es un voluntariado que tenemos específico con ellos, ¿no? Entonces es una manera de ayudar también. Pero involucrarnos, o sea, antes del confinamiento ha sido un poco eso. O sea, como algo fijo, te diría que está la Fundación Cana y después, bueno, actividades, pues íbamos a ir a la Javierada, que al final no fuimos, típicas peregrinaciones, ¿no? que se van con la parroquia. Y sobre todo, lo que sí destacaría de Cana, lo que sí destacaría principalmente es lo involucrados que estamos los jóvenes con la parroquia, ¿no? Que de alguna manera eso ayuda mucho a los curas a tirar hacia adelante, ¿no? Con chavales que vienen más jóvenes. Entonces, no te puedo hacer ahora mismo actividades muy específicas, pero en general que están muy involucrados, ¿no? Que para cualquier cosa, oye, vamos a este plan, oye, pues se apuntan estos y estos, ¿no? Y eso está muy bien porque al final hacemos mucha piña y ayudamos a los chavales jóvenes y ellos nos ayudan a nosotros también. Yo recuerdo el viernes antes de la Javierada había vigilia, ¿no? De primer viernes de mes en la catedral y recuerdo que al final dijeron que la Javierada seguía en pie y tal. ¿Cómo vives a nivel parroquia? ¿Cómo vivís esa semana en la que el lunes 9 de marzo se empiezan en fin, se cierra la docencia?
Se anuncia que el miércoles se cierra la docencia, el gobierno anuncia medidas y finalmente el estado de alarma. ¿Cómo vivís esa semana? Pues es una buena pregunta. La verdad que fue de locos, porque yo me acuerdo como yo estaba de catequista de los chavales, de repente anuncian que se cierran los colegios y nosotros, que éramos catequistas, preguntamos, oye, ¿va a haber catequesis? ¿Se van a confirmar? Y todo. Sí, claro, no va a haber ningún tipo de problema, ¿sabes? Y entonces, de repente nos encontramos con que de un día para otro ya sí que empiezan a confinarnos fuerte y entonces la manera de llevarlo fue, pues por ejemplo, las catequesis las hacíamos online, les enviábamos a los chavales cosas para que pudiesen leerse, ¿no? Y al fin y al cabo que pudiesen ir tirando poco a poco ellos, porque tampoco podíamos hacer mucho. Como que pilló muy desprevenidos a todos. Me acuerdo que al principio, incluso en las misas, no llegaba a tomarse uno del todo en serio lo de las manos, la distancia, la mascarilla en la iglesia, hasta que al final se dijo, sí o sí, se tiene que hacer, ¿no? Pero fue mucha incertidumbre y, hombre, confiar en que no iba a pasar nada más grave, pero al final, mira, al final sí que pasó y esperemos que no vuelva a pasar algo así, ni haya un rebrote tan fuerte, ni la cantidad de fallecidos que ha habido, ¿no? Que ha sido una tragedia. Pero bueno, se vivió pues eso, sobre todo lo que te he dicho, incertidumbre y no saber qué es lo que va a pasar. Y al final nosotros íbamos intentando adaptarnos a la hora de la parroquia, las vigilias, por ejemplo, me acuerdo que iba a haber lo que has dicho, una vigilia, íbamos a ir a la Javierada. Y de hecho, esa semana hubo gente, porque son como 2 semanas, que fue a la Javierada y nosotros íbamos a la siguiente y ya se canceló y no pudimos ir. O sea que menos mal. Y yo que sé, fue todo de buenas a primeras, se cayó todo y fue irse adaptando poco a poco y con mucha paciencia. Mes de marzo, mes de abril, o sea, todo ese funcionamiento, toda esa, vamos a decir, entiéndeme, infraestructura, todas esas redes de la parroquia, ¿cómo trabajan, ¿no? Durante el confinamiento? Sí. Pues mira, la verdad que en Cana hemos tenido mucha suerte porque lo que te he dicho, la verdad que jóvenes y padres súper entregados con la parroquia, entonces empezaron a ayudar, se les ocurrió emitir todos los días, no sé si eran 3 misas en directo, para que pudiésemos verlo absolutamente todo el mundo. Como yo me acuerdo, bueno, tengo un amigo que es Andrés, que es amigo íntimo, que estuvo ahí porque él es ingeniero informático todos los días, que se llevaba una cámara al final, diseñar un sistema para poder llegar a la gente desde la parroquia, ¿sabes? Y la verdad que fue una pasada lo rápido que llegaron a adaptarse y poder llegar a todos los feligreses, ¿no? De esta parroquia que es Cana, que creo que además ha ayudado un montón, no solo a los feligreses de Cana, sino en toda España, porque yo me he ido a Sevilla este año en verano y me han dicho, menos mal Cana, que han puesto las misas en directo enseguida cuando hubo el confinamiento y nos pudieron ayudar. O sea que la verdad que fue una pasada en ese sentido y tenemos mucha suerte porque se pegaron una buena currada todos los curas de la parroquia y el párroco, y es de agradecer. Y eso es como se vivió, ¿no? Al final fue casi todo por internet. De hecho, nosotros creamos un programa con unos amigos que se llamaba It's Time to Think, que vinieron pues un montón de gente conocida aquí de España, y lo que quisimos hacer es aprovechar este momento, ¿no? Para reflexionar sobre cosas de Dios y que era un buen momento, porque estamos todos parados en casa. Y la verdad que fue una chulada poder ayudar a la gente e intentar eso, llegar a todos los sitios posibles, a todas las casas, porque al final estás confinado, y que llegase iba a decir la palabra de Dios, que no es broma, pero iba a sonar así, pero es verdad que al final era eso, intentar que siguiese la actividad parroquial, pero de otra manera, sin contacto, sin ver a la gente, sin presencia física, ¿no? En el momento en que empieza la desescalada de las fases, ya se empiezan a hacer, cuando ya se puede haber reuniones de grupos, ya se empiezan a organizar diferentes actividades de recogida de alimentos y tal, en diferentes asociaciones, parroquias. En Cana, ¿cómo vivís la desescalada? Mira, en Cana, poco a poco, porque Cana lo que tiene es que hay muchísima aglomeración de gente, o sea, una barbaridad de gente. Entonces, es verdad que nos presentamos como voluntarios un montón de gente para poder ayudar incluso a la regulación de la entrada de la iglesia, porque era muchísima gente, y eso que había misas cada hora, me acuerdo, era a las 10, a las 12, a las 12, a la 1, volvías, comías y tenías 5, 6, 7, 8, la verdad que la curra que se han pagado es una pasada, pero
Pero entonces nosotros lo que hacíamos era ayudar, ¿no?, en la desescalada, a que estuviese todo organizado. Te llevamos nuestro chaleco para intentar darles a todo el gel, que hubiese la separación, se puso todo, ¿no? Y eso por una parte, por ejemplo, en el tema de las misas, ¿no? Después, por otra parte, en el tema de actividades se fue muy precavido y no se hicieron ningún tipo de actividad para que no hubiese problemas, ¿no?, sobre todo con los chavales jóvenes. Y lo que sí que hubo, que me acuerdo, porque nosotros empezamos con lo que te he contado, lo de Yo por Ti, ¿no?, con unos amigos, que es verdad que muchísimos somos de la parroquia de Cana, al fin y al cabo, pues gira en torno todo un poco, ¿no?, hacia eso, y trabajamos con Cáritas. Y lo que hacíamos era pues intercambiar mascarillas a cambio de comida. Entonces lo que hicimos es ese proceso, que la verdad que tuvo mucho éxito. Recaudamos casi 70 toneladas en total entre todas las parroquias que dimos, entre una de las tuyas, El Buen Suceso, que sacó buenos recuerdos, y he conocido un montón de párrocos, más que en mi vida. Ha sido muy divertido y nada, la verdad que aprovechamos para ayudar, ¿no?, porque había necesidad y de alimentos mucha. Y entonces en Cana también se hizo, particularmente hubo, que creo que se llamó Anda un kilómetro, un kilo, ¿no? Era andar y llevar a Cana comida, era un kilo. Entonces se recaudó una barbaridad también de alimentos que después se dieron y se distribuyeron entre las distintas parroquias. Y eso, pues, poco a poco, ¿no? La desescalada después vino el organizar. Pensamos, ostras, teníamos nuestros voluntariados, nosotros nos íbamos a ir a Asturias, que siempre nos vamos, con Cana, a Don Orione, y después había otro en Asturias, en Portugal, para universitarios, ¿no? Yo voy como voluntario para Asturias, para lo que es de chavales más pequeños, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? O sea, aquí no se puede parar, hay que intentar hacer algo con cuidado, pero ahora que está viniendo la desescalada, empezamos a pensar, y entonces con los curas, muchos jóvenes profesionales y universitarios, dijimos, venga, vamos a hacer un voluntariado. Y vamos a hacerlo aquí en Madrid, porque irse fuera estaba más complicado. Y, joder, pues además no hace falta irse de Madrid para buscar fuera, la verdad, un voluntariado, porque aquí había muchísimo en ese momento. Le llamamos El Extranjero es Madrid, ¿no? Creo que se llamaba así, y nada, se nos ocurrió la idea del voluntariado para chavales jóvenes en la desescalada. Tema campamentos, que es un clásico de las parroquias, campamentos de verano, ¿cómo lo habéis llevado? Pues bien, justo estuvimos planeándolo todo, o sea, al principio fue un poco caos, porque nosotros nos encargaron, además a nosotros en especial, llevarlo a cabo y decir, venga, ¿para cuántos chavales lo ponemos? Para 200 chavales de bachillerato y de la ESO, venga. Y ahora para universitarios, ¿para cuánto? Para 100. Y entonces empezamos a buscar sitio donde llevar a cabo, y entonces estuvimos en una asociación que se llama la Asociación Altius, que era para trabajar con gente en riesgo de exclusión. Eso sobre todo los universitarios, ¿no? Después, con los de bachillerato, buscamos las parroquias más necesitadas, a lo mejor, que necesitan, y encontramos la de San Cristóbal, que era el párroco es don Jaime, que era un tío top y necesitaba mucha ayuda, y es en un barrio que es muy complicado, muy cerca de Villaverde Bajo, y muy, muy complicado, y le reformamos con todos los chavales de bachillerato la parroquia, las puertas, el jaleo que nos ha dado la puerta esa que tenía, que la tuvimos que lijar entera, que tenía más o menos que un día sin pan, y nada, estuvo muy bien porque pudimos ayudar con los chavales de bachillerato. Fue un campo de trabajo en concreto, que fue reformar una parroquia, no entera, pero una gran parte. Y bueno, de hecho 2, que tenía allí en el barrio de San Cristóbal, porque además no tiene recursos económicos y le vino a caer de un guindo, porque obviamente lo hacíamos gratis, pero éramos muchas manos para ayudar. Eso por el tema de chavales jóvenes, ¿sabes? De bachillerato y la ESO. Después profesionales, hicimos pues en la asociación que te conté, la Asociación Altius. Después también en la Sierra de Madrid también hubo otro, pues que trabajaban pues eso, con gente pues que drogadicta, que tuviese problemas sociales, y nada, estuvieron ayudando un montón, y se nos ocurrió. Entonces, al final de bachillerato creo que en total éramos 100 algo, y de universitarios creamos un voluntariado para unos 60. Y después lo que hacíamos es, para donde se comía, donde se realizaba todo, nos reunimos en una casa, que es la Casa Cristo Rey, aquí en Pozuelo,
Entonces allí comíamos y aparte nos daban charlas formativas que venían distintas personas a darnos. Tuvimos mucha suerte, vino el cardenal obispo Soro a darnos aparte una charla en de una misa, y la verdad que fue fantástico, y eso es lo que se nos ocurrió. Y además, bueno, el éxito de todo es que estuvimos muy involucrados jóvenes que venimos de la parroquia, que hemos pasado igual que ellos de bachillerato, la ESO y la universidad, y entonces pues se crea mucho feeling, mucho ambiente joven que hace mucha falta, ¿no? Y eso es un poco todo. Y desde estas iniciativas, muchas de ellas, como has dicho, surgieron de la propia parroquia. Bueno, también has respondido a esto, pero por incidir, entrasteis en iniciativas en redes que se proponían desde el arzobispado, desde la del EJU, desde, no sé, desde otros ámbitos, desde otras parroquias incluso. Sí, porque en realidad al final de forma indirecta lo estás haciendo, ¿no? O sea, yo sé que había mucha necesidad y, bueno, no, especialmente en concreto, no te va a mentir, no sé si del EJU quería voluntarios especiales y necesitaba chavales, pero bueno, me imagino que era una necesidad de toda la diócesis joder, pues aquí se necesitan manos, se necesita seguir con voluntariados y no se puede parar, ¿no? Y es un poco lo que hicimos. No, la verdad que no fue ningún otro organismo ni institución el que nos lo dijo. Al final fue a raíz un poco de la parroquia y de los chavales jóvenes que dijimos, venga, vamos a echar aquí una mano y a ver cómo lo hacemos. Y eso fue. Pero vamos, que sí, participando, al final participas Vamos, con todas las que ha sido diócesis. una experiencia que os ha permitido conocer más la diócesis, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, y ya para la última pregunta, dos últimas preguntas. ¿Estáis de cara, nadie lo quiere, pero un futuro segundo confinamiento que pueda haber? ¿Estáis preparando, os estáis organizando de cara a ello? Hombre, pues rezando para que no se confine otra vez, porque a mí me da un algo. Pues yo me como las paredes y me agarra las manos. O sea, es una cosa alucinante. Esperemos que no. La verdad que más que preparar, como ya ha pasado todo esto, hemos estado un montón de tiempo en confinamiento, al final hemos desarrollado las técnicas para poder en caso de otro confinamiento, no voy a decir salir del paso, porque al contrario, o sea, hacer las cosas bien, ¿no? Y al final retomar todas las actividades no sería posible, pero sí hacer muchas de las actividades que en su momento hicimos en confinamiento sí que sería posible, porque tenemos los instrumentos para hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, en caso de que pasase, sí que tendríamos medios para hacerlo y para ir sacando más cositas, ¿no? que se pueden sacar. Y sí. Y la última pregunta, a nivel de fe, a nivel de relación con Dios, a nivel espiritual, ¿cómo describirías la experiencia del confinamiento dentro de estas actividades en las que has participado? Es una buena pregunta, Y yo creo que es muy clave. Pues mira, yo de alguna manera doy gracias porque me ha servido para ver que la gente busca mucha más respuesta de la que parece. Ahora que hemos estado todos en la misma situación, todos en casa parados, que había tiempo para pensar. Que el problema es que vamos como pollos sin cabeza y aquí ninguno piensa si en la vida hay algo más trascendental que tener dinero y sacar, que está muy bien, y disfrutar, ¿no? Sino darle un punto de visión sobrenatural. A mí, personalmente, me ha ayudado en tema de fe, personalmente. Desarrollamos con unos amigos una iniciativa que se llamó It's Time to Think, además, y era exclusivamente para eso. Ahora que la gente tenía tiempo para pensar, ¿por qué no plantearse que Dios puede existir? Que por qué vivimos de cara a Dios, de qué maneras actuamos, ¿no? Y al final, cuando te igualan, porque esto ha sido igualar a todos. O sea, da igual la casa que tuvieses, da igual lo que tuvieses, que tenías que estar confinado en casa, que tenías que estar de las mismas maneras absolutamente viviendo. Es verdad, a lo mejor se vive más cómodo en un chalet que en una casa en Vallecas de 20 metros cuadrados, eso es verdad, pero la realidad es que socialmente era exactamente igual el comportamiento, no podías hacer nada más que nadie. Entonces, de alguna manera te ves más como iguales, ¿no? Y también aprendes a valorar más las cosas y a pensar más las cosas. Y el tema de Dios yo creo que ha dado que plantearse a muchos amigos. Yo personalmente lo he visto, o sea, amigos míos que me han dicho, joder, pues tal, qué chulo lo de las charlas, joder, ahora que tengo tiempo para darle una vuelta, pues te lo agradezco. Mucha gente escribiéndonos, ¿no? Que les había ayudado personalmente, ¿no?
este tiempo también para pensar sobre cosas de fe, ¿no? La fe es un don, pero que viene muy bien, ha venido en ese aspecto muy bien, ¿no? Hombre, ha sido, desde luego que no estoy diciendo que lo celebro, ¿no? El confinamiento, porque ha sido un fastidio en muchísimos aspectos económicos, sociales y todo, pero sí que ha tenido su parte buena, ¿no? Está al lado bueno de las cosas y yo creo que en este sentido ha ayudado a mucha gente. A mí, desde luego, ya tenía fe, pero te reafirma muchas cosas. Pues José, muchas gracias por compartir tu testimonio, tu experiencia y que vaya todo lo mejor posible. Vale, pues nada, gracias a ti, Pablo, por todo, por la dedicación y nada, un abrazo y que te vaya todo muy bien también. Hablamos en este caso con un sacerdote, con Juan Jolín, que, bueno, además de sacerdote, es médico, bueno, antes de ser ordenado, y antes del confinamiento, Juan, trabajabas de capellán en un colegio y además en la pastoral universitaria, ¿verdad? Sí, efectivamente. Desde hace unos años me dedico a ser capellán de varios colegios en Madrid, todo con los más mayores, con bachillerato, y luego a la vez lo compatibilizo con universitarios, ¿no? Atender universitarios de distintas carreras, de distintas universidades aquí en Madrid, de acompañamiento espiritual, de organizar actividades. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. La primera pregunta que querría hacerte es cómo era, bueno, tu día a día, tu trabajo, tu rutina antes de que empezase el estado de alarma. Sí, hay que retrotraerse casi ya, hasta marzo, ¿no? Febrero, marzo. Pues mi rutina día a día, bueno, la verdad es que cada día era distinto, pero afortunadamente yo estoy en un colegio de Madrid, Colegio de Tamar, y entonces pues mi rutina era, pues me incorporo al colegio a las 9 de la mañana y durante la mañana pues celebro la Santa Misa, voy atendiendo a alumnos, voy hablando con unos con otros, doy algunas clases, algunas sesiones, también pláticas, ¿no? Dirijo grupos de oración, también tengo reuniones con los profesores, ¿no? Para también asesoramiento, para poder también colaborar con ellos. Eso es un poco el día a día en el colegio. Aparte, luego ya por las tardes, en el colegio pues terminamos a las 5, a las 6, cosas así, me dedico al mundo universitario. Estoy en un centro, yo soy de la Literatura Opus Dei, entonces estoy en un centro del Opus Dei, una residencia universitaria, y por las tardes pues estoy también a disposición de los estudiantes, de hablar con unos con otros, de grupos de oración, de charlas de formación, conferencias, voluntariados, tenemos siempre muchos voluntariados. Eso es lo que podría ser un día tipo. Pasa que luego al final cada día tiene su afán, cada día tiene sus sorpresas. Bueno, además, estando en la educación, ¿cómo vives desde tu ámbito la semana que empieza el 9 de marzo, que se anuncia que se cierra la educación de cara al miércoles 11 de marzo? ¿Cómo se vive esa semana antes de que empezase el estado de alarma? Bueno, pues como con mucha esperanza, por lo menos esa es que ojalá que el curso sea lo más normal posible después de haber perdido tantas semanas de clase, tantos meses de clase. Para los alumnos yo creo que perder el contacto con el colegio, con sus compañeros, con los profesores, es una gran pérdida, ¿no? Entonces, con esperanza de que la situación se pueda reconducir, ¿no? Que se tomen las medidas oportunas de seguridad, ¿no? Siempre para ir al colegio, pues que esté las máximas medidas de seguridad, pero con esperanza de que las cosas vayan bien, por lo menos que no precipiten para peor. O sea, con esperanza y con ilusión también, ¿no? Muchas ganas de ver a los alumnos, a los profesores, a las familias, con mucha ilusión. Bueno, empieza el estado de alarma, empieza el confinamiento. Hasta que vas a IFEMA, ¿cómo se desarrolla el día a día? Bueno, IFEMA fue todo, bueno, antes no, el confinamiento, todo fue una especie de cataclismo, o sea, una especie de repente que te caen pues un telón y te impide desarrollar rutinas que eran normales, ¿no? Entonces, la primera semana, bueno, yo pensé, mira, es la oportunidad de estudiar inglés. Y me puse, ¿no? Ahí con varios programas a leer libros en inglés, que es una de mis grandes metas, ¿no? Pero bueno, iban llegando noticias, y te das cuenta pues que
En concreto fue un chico el que me lo dice. Me dice uno de los que habla conmigo, oye Juan, tú eres médico, irás a echar una mano a los hospitales, ¿verdad? Entonces eso me sorprendió y, bueno, en el fondo me hizo recapacitar. Y dije, pues mira, lo pensé, no le dije nada, pero sí que lo pensé. Pues al hospital como médico podía ir, pero creo casi mejor que voy de capellán, si hiciera falta. Y fue lo que pensé. Pasa que son cosas que te vienen a la cabeza, les das un par de vueltas y dije, bueno, pues si estoy dispuesto, voy a decírselo, ¿no? Voy a un amigo que es el que lleva la coordinación de los capellanes de los hospitales y le llamé y le di, bueno, mandé un mensaje, un WhatsApp. Que yo no sé cómo estarán los capellanes de los hospitales, pero con la que está cayendo supongo que estaréis todos ya bastante colapsados, ¿no? Y además sabiendo que hay también gente mayor dentro de los capellanes. Y mira, si hace falta, te cuenta conmigo. Y bueno, estos WhatsApps que mandas, que tampoco piensas tú que vaya a tener mucha repercusión. Yo me quedé tranquilo, pero a los 2 días me llamó. Oye, que ¿va en serio? Y bueno, claro, sí, por eso te lo he dicho. Pues cuento contigo. Entonces ya dije, a ver, espera, que no tomo decisiones por mi cuenta, voy a consultarlo a los vicarios, porque no puedo hacer lo que me da la gana como sacerdote, dependo de mis vicarios. Y, vale, venga, y me dices. Entonces ya lo consulté con los vicarios del Opus Dei y claro, por supuesto, ¿no? Había que echar una mano donde hiciera falta, seguir a la iglesia y entonces ya me incorporé primero a la capellanía del Hospital La Princesa. Ese fue mi primer contacto. Mi primer contacto con las capellanías. Ya con los hospitales, por mi anterior trabajo sí que tenía experiencia, de hecho guardias como médico de familia. Pues eso fue un poco como empezó todo. A partir de ese momento ya me metí en la rueda y durante 50 días pues me llevo por delante. O sea, ¿volviste a los hospitales después de cuánto tiempo? Bueno, o sea, los médicos de familia en principio estamos en la atención primaria, o sea, estamos más en consultas, pero la formación es en los hospitales. Entonces yo terminé mi formación como médico de familia en el año 93, en Valladolid, Hospital Río Ortega. Estos días me acuerdo mucho porque el capellán del Hospital Río Ortega de Valladolid es uno de los que ha fallecido por el COVID, una persona pues, muy entregada, ¿no? Y pues, cuando me enteré, pues me dio pena, ¿no? Y me acordé mucho de él. Pues desde el año 93 ya dejé los hospitales, luego seguí ejerciendo medicina médico de familia hasta el año 2000 que ya me ordené sacerdote. Y desde entonces pues estoy aquí en el lado oscuro de la fuerza. ¿Cómo es la experiencia de capellán en hospitales? ¿Cómo es la experiencia del IFEMA? Yo estoy acostumbrado a eso, tenía experiencia a ir como residente de guardia, atender a la gente, y entonces sí que tenía cierta curiosidad, ¿no? A ver, ir de capellán. Y te das cuenta que es muy parecido, porque tanto el médico como el capellán te ponen al servicio de la gente, ayudarles. Y el médico para recuperar la salud, del capellán para, desde el punto de vista espiritual, poder dar claves, orientar, acompañar, escuchar. En el fondo es una persona la que tienes delante, alguien con quien tienes que estar y ofrecerte. Entonces, pues ha sido sí, recuperar una antigua vivencia, pero desde otra óptica. Te digo, desde que me ordenó sacerdote, como que la enfermedad ya no tiene última palabra. El sufrimiento no es un sinsentido. Incluso la muerte no es un final, no es un castigo, es la manera de encontrarte con un Padre amoroso que te quiere y que te espera. Entonces, ha sido como volver a un antiguo trabajo de otra manera y, bueno, la verdad es que a mí me ha enriquecido mucho humanamente, espiritualmente me ha ayudado mucho. Y concretamente IFEMA, ¿cómo era, bueno, la rutina del IFEMA, cómo era estar allí, cómo era acompañar concretamente en ese espacio? Éramos un equipo de 7, éramos 7 capellanes, íbamos haciendo turnos, había uno que estaba de guardia y otro de refuerzo. Eran 2 días de hospital y luego 3 ya
para atender nuestras otras labores pastorales, porque seguíamos estando a pie de cañón en cada uno donde le correspondiera, ¿no? Éramos 7 y desde el principio, pues cuando fuimos a IFEMA, nos pusimos a disposición también de la autoridad del hospital, ¿no? De la autoridad sanitaria, y vamos a colaborar, echar una mano. El objetivo de los hospitales es ayudar a la gente a recuperar la salud de los capellanes. Esa es nuestra misión, ¿no? Ayudar a todos los servicios del hospital. La verdad es que por parte de los hospitales encontramos del hospital fue todo facilidades, ¿no? Una gran ayuda. Y el día a día era, pues el que estaba de guardia, entrábamos a las 9 de la mañana, llevábamos el Santísimo porque conseguimos, bueno, nos cedieron un local para tener una capilla, y las mañanas era pues estar en la capilla, pero luego también hacerte presente, ¿no? Ir saludando pues, a médicos, enfermeras que estaban esperando sus turnos, o también aprovechamos para ir al pabellón 14 que estaban los sin techo, personas que estaban en los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, como no tenían dónde meterse durante el confinamiento, les atendimos. Las mañanas venían médicos, enfermeras, personal de limpieza, de todo un poco. Durante las mañanas íbamos recibiendo también las llamadas de la gente que pedía atención espiritual, porque a la zona de los enfermos, como era una zona de acceso restringido, había que entrar solo cuando estabas protegido, entrábamos solo por las tardes, a partir de las 6. Y las mañanas era ir recibiendo llamadas de los enfermos, o bien de personal médico, de enfermería, que nos pedían que pidiéramos a alguien, o familiares también. En alguna ocasión sí que por la mañana, cuando había alguna urgencia, entrábamos, pero como había poco material, intentábamos restringirlo, ¿no? Todo lo que se pudiera hacer por la tarde, mejor por la tarde. Teníamos el sacerdote que estaba de guardia, celebraba su misa privada, no podía ser pública porque las iglesias estaban sin culto público, pero cada sacerdote sí que celebraba su misa en la capilla, y era un momento muy bonito porque también rezabas por los enfermos, por sus familias, por los médicos, las enfermeras. Era un momento clave, pienso yo, lo más bonito del día. Y ya por la tarde, el que estaba de guardia más el de refuerzo, entrábamos. Había 2 pabellones. Al principio había solo uno, el 5, luego que se abrió muy rápido, pero era provisional. Luego se abrieron el 7 y el 9, y cada uno de los capellanes entrábamos a uno de los pabellones. En cada pabellón había 700 personas y teníamos avisos, más o menos 25 o 30 personas en cada pabellón, y íbamos a las personas que nos habían avisado, a lo que nos pedían. A veces era escuchar, otras veces era administrar algún sacramento, rezar con ellos, pero sobre la marcha, según entrabas, los compañeros, a veces de la cama de al lado, por los pasillos, te identificaban como capellán y ya te pedían: padre, ¿puedo hablar con usted? O padre, por favor, ¿me puede dar un rosario? ¿No? Había de todo. O también, no sé, las propias enfermeras, los médicos. Antes de ver a nadie, vas al control de enfermería y te identificabas, ¿no? Yo soy el capellán, vengo a ver a estas personas. No eres un meteorito que vas por ahí deambulando, sino que tienes una misión y te das a conocer, claro. Y también ahí te decían: mira, hay una señora aquí, está muy mal su marido, por favor si puede atender porque es alguien que lo ha pedido. Entonces ya sobre la marcha se generaba también demanda. Ibas a los que te avisaban, pero una vez que estabas dentro, ya enganchabas con unos, con otros. Pues así estábamos hasta las 10 más o menos, a las 9, las 10, depende de los días. 3, 4 horas. Era muy bonito porque estás con personas necesitadas, que para ellos el gran problema del coronavirus ha sido la gran soledad, el aislamiento. 10 personas mayores lo pasaban mal, no tenía nadie cerca, cuando un señor pobre estaba desorientado, ¿no? Y decía: Paloma, tráeme las zapatillas. Está en su casa, ¿no? Paloma no sé si era su hija o su mujer. Entonces son cosas que te rompían el corazón porque dices: hombre, yo no soy Paloma, pero voy a estar con él y voy a
a sacarle un poco también de su aislamiento. Pues la función de los capellanes era estar un poco a lo que la gente necesitaba. A los enfermos y también a las enfermeras, los médicos. Cuando viene un capellán, padre, ¿vamos a hablar un momento? Pues sí, claro. Y bueno, comentábamos de todo un poco. También yo le decía, pues mira, yo soy médico, yo he pasado por lo que tú estás pasando, ¿no? Es lo que es estar aquí de guardia, lo que es pues, a veces la impotencia, el no saber qué más puedes hacer por ayudar a la gente. Pues ese era el día a día. Luego al final del día sí que con los otros capellanes comentábamos pues, las personas que habíamos visitado también para el día siguiente, si alguien había pedido alguna cosa en concreto o si necesitaba pues, de todo, ¿no? Una Biblia que te pedían, a veces te pedían pues, que llevaras, pues, aunque tenían de todo en el hospital, a veces decían, por favor, tráigame chicles. Vale. Al día siguiente, si entrabas tú se lo llevabas y si no, pues lo hacías a otro capellán. O sea que era muy humano y luego muy sobrenatural todo. En los años que llevas de sacerdote entiendo que esta ha sido una experiencia especial a nivel de relación con Dios, ¿no? A nivel de oración, a nivel de fe, ¿cómo la describirías? Dándole vueltas y sabiendo que ha sido la Semana Santa que ha pillado por medio, creo que ha sido la Semana Santa más bonita de mi vida. Porque la Semana Santa te encuentras con Cristo que padece en la cruz, en la pasión. Pues este año Cristo estaba en los hospitales, como lo dice el Papa, ¿no? Que los hospitales son las catedrales del dolor. Y como sacerdote, pues me he encontrado a Cristo que estaba crucificado en las camas. Y realmente entrar para ver a los enfermos pues era como celebrar la misa. Para entrar tenías que ponerte guantes, tenías que ponerte todo tipo de protecciones y mascarillas. Y decir, mira, esto es como ponerme la casulla, el alba, más o menos, ¿no? Y sabías que ahí dentro estaba Cristo. Por eso el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección fueron días pues muy dolorosos, ¿no? Porque la gente que lo está pasando mal, sufriendo mucho, algunos han fallecido también, pero luego a la vez diciendo, Cristo está aquí, me está esperando y voy a acompañarle, voy a estar al pie de la cruz, voy a darme cuenta, ¿no? Que también hay mucha gracia de Dios. O sea, para mí interiormente, pues me enriqueció un montón, ¿no? Poder estar acompañando. Por ejemplo, el Jueves Santo. Hay un sacerdote que estaba interesado. Hubo varios sacerdotes, religiosas, pues también estuvieron ingresados. Y ese Jueves Santo, hablando con este sacerdote, se decía un sacerdote que estaba ingresado, pues en un día tan sacerdotal, el Jueves Santo, y no pudiendo llevarle la comunión, pues le propuse que sería la vela eucarística, no sé, ahí en el hospital, en la zona donde estaba la capilla, ¿no? Y que esa noche iba a haber oración eucarística, que le iba a representar. Estuve yo solo, pero bueno, fue muy bonito. A pesar de que estaba yo y el Señor, me sentía muy acompañado de todos los enfermos diciendo. Bueno, y ya para terminar, dentro de tus responsabilidades dentro de la universidad y de colegios, ¿estás ya recibiendo alguna indicación por el tema del inicio del curso escolar y universitario? Bueno, sí que llegan indicaciones a la hora de atender a la gente, pues, distancias de seguridad, de luego evitar también aforos, ¿no? Que no sean grupos grandes, intentar atender también a las personas en espacios abiertos, al aire libre, siempre que se pueda. Sí, ¿no? Desde luego, parece un poco como que todo se complica, pero también hay gracia de Dios y también imaginación. Haciendo las cosas, se pueden hacer las cosas muy bien y luego a la vez estar muy cerca de la gente. Lo peor que puede suceder, lo peor que nos puede pasar es que nos aislemos, ¿no? Que cada uno nos quedemos donde estamos, entonces eso sería lo peor. A pesar de que haya que guardar todas las medidas de seguridad, puedes estar cerca de la gente. En sentido no físico, sino figurado, ¿no? Estar muy cerca de la gente, guardando todas las distancias de seguridad y todos los consejos que nos vayan dando. También porque la oración no sabe de distancias, o sea que también la gracia de Dios atraviesa, es más rápida que la velocidad de la luz.
Pues Juan, muchísimas gracias por tu testimonio y experiencia como capellán en este tiempo de confinamiento y de cara al futuro que vaya todo lo mejor posible para todos. Estupendo. Vamos a rezar para que todo vaya lo mejor posible. Muchas gracias, Pablo.